tanto el presidente Zelensky como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tratando de coquetearle a Donald Trump con sus posiciones. ¿Se van a reunir los tres o no se van a reunir? ¿Ya respondió Putin? Hay que aclarar lo siguiente, Jennifer. Esta reunión que tal vez se daría mañana, y digo tal vez porque del lado ruso no se confirma si estará presente Vladimir Putin, no la está empujando Donald Trump, la está empujando el señor Erdogan, un nuevo jugador dentro del cuadro, o más que cuadro, dentro del tablero de ajedrez político o geopolítico que se está moviendo en esa parte del planeta. Zelensky ha dicho que no se va a reunir con ningún vocero del gobierno ruso, sino más bien con Vladimir Putin, quien no ha confirmado que estará presente mañana en la capital turca. Donald Trump ha dicho, si el señor Putin viaja, ustedes me tendrán allí en la mesa, una mesa de 4 sillas, Zelensky, Erdogan, Putin y Trump, si es que eso llega a pasar. Pero mientras eso ocurre, Jennifer, el Papa León XIV aboga por la paz. Hoy el Papa se ofreció y la Santa Sede se ofreció para que sea un intermediador entre Rusia y Ucrania y también en los conflictos, en otros conflictos como por ejemplo el de la Franja de Gaza con un Israel que sigue bombardeando a ciudadanos indefensos o que no tienen nada que ver con Hamas. Lo cierto del caso es que el fin de semana el Papa habló sobre Ucrania y esto es lo que dijo. Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Voy. Básicamente en italiano, Jennifer, lo que estaba diciendo el Papa en resumidas cuentas es que él espera que se llegue a una paz justa, duradera, verdadera, que Ucrania de alguna u otra forma pueda salir de este conflicto en el cual está sumergido. Y recordemos que tal vez la primera llamada que hizo el sumo pontífice una vez se sentó en la silla fue al señor Volodymyr Zelensky. Y de alguna u otra manera hay que entender lo que se juega mañana. Hay que entender lo que significa el llamado del Papa. Hay que entender esta guerra hacia dónde va. Y por eso, a esta hora, creo que no hay mejor invitado que el que nos acompaña. Él es Dmytro Kuleba. Fue canciller de Ucrania entre el año 2020 y el año 2024. O sea, mano derecha de Zelensky hasta el año pasado, estuvo desde que inició la invasión y conoce muy bien el conflicto. Como canciller, entenderá usted, Jennifer, que el señor sabe español. Me ha pedido, me pueden hacer las preguntas en español, yo respondo en inglés, pero para que tengamos un diálogo, fraterno, Ana Cristina nos va a ayudar con la traducción. Canciller Dmytro Kuleba, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio. My pleasure. Pues hay que comenzar y hay que arrancar esta conversación, canciller, haciéndole la consulta, y es, más allá de lo que pueda ocurrir el día de mañana, que no sabemos si se sentarán en la mesa, es, ¿usted todavía cree que Ucrania, que su país, puede derrotar a Rusia en esta guerra? If you do not believe that you can win, you should better not fight. It's the same way as in our lives, as in sport. If you do not believe you can win a game, you do not walk on the football field, right? Because you have to believe in it. The question is not whether you believe in your capability to win. The question is, what will the word victory mean? Bueno, lo que nos dice el invitado Gonzalo, el ex canciller Kuleba, es que uno no debe pensar que no puede ganar, sino que lo mejor es no combatir. Es como en los deportes o en la vida misma. Si cree que no puede ganar, pues es mejor que no vaya a la cancha de fútbol. Entonces, que aquí, pues, lo que hay que pensar es qué significaría la victoria. Eso es lo que realmente para el ex canciller se debe pensar. Pero, ex canciller Kuleba, usted que tiene información muy buena al respecto, ¿cree realmente que Ucrania, que su país, pueda derrotar a Rusia en guerra, en el campo de batalla? It will be much more difficult, costly, and more people will have to die
and unfortunately, more destruction will be brought in Ukraine if Ukraine has to fight against without the United States support. But it will be much worse if the United States begin to actively act against Ukraine. For example, by not allowing transfer of weapons and equipment to our country. But it will still be possible to fight without active assistance of the United States. It will be much more difficult, but still possible. However, if Europe walks away, for Ukraine to fight on its own, we will have to continue fighting, but Russia will be much stronger in this fight. Lo que nos dice el invitado es que va a ser mucho más difícil, Sebastián, en costos, más gente va a morir y más destrucción va a ocurrir si Ucrania sigue sin el apoyo de los Estados Unidos. Pero será peor si Estados Unidos actúa activamente contra Ucrania, por ejemplo, obstruyendo la transferencia de armamento o de equipos a su país. Pero él dice que va a ser posible continuar sin los Estados Unidos. Complicado, eso dice, eso sí, pero posible. Y ahí habla que es la necesidad de Europa, porque ya pues sin Rusia, pues indudablemente, pues sin Europa, pues indudablemente Rusia será mucho más fuerte, y sin los Estados Unidos, pues ellos necesitan más a Europa. Claro, ex canciller Kuleva, yo sí le quiero preguntar, ¿en qué cosas podría ceder Ucrania? Porque para llegar a un acuerdo sí o sí uno tiene que ceder en algo. ¿En qué estaría dispuesto a ceder Ucrania para lograr una paz duradera ahí con Rusia? There won't be a solution that will be based entirely on concessions made by Ukraine and Russia. Ukraine will have to make concessions for the sake of peace. That's clear. I cannot tell you what these concessions could be, but I can tell you what no Ukrainian negotiator can sign. And Ukrainian negotiators cannot sign a paper that will read legally that any illegally occupied territories of Ukraine are recognized as Russian, and that Ukraine refuses to pursue its membership in NATO. This cannot be signed for a very simple reason, because both of these issues are clearly defined by Ukrainian constitution. Sí, lo que nos dice el ex canciller Kuleva es que no habrá soluciones que dependan enteramente de concesiones entre Rusia y Ucrania, que dependan enteramente. Él dice que tendremos que hacer concesiones en nombre de la paz, que eso es claro, pero que no le puede decir exactamente cuáles serían esas concesiones. Lo que sí nos puede decir es cuáles no serían las concesiones, y nos menciona dos. Primero, él dice que los negociadores ucranianos no pueden firmar un papel que reconozca territorios ilegalmente tomados por Rusia de Ucrania, que no los puede reconocer. Y lo segundo, que Ucrania renuncie a su deseo de pertenecer a la OTAN. Eso no puede ser firmado, y él dice que la razón es simplemente porque eso está definido por la Constitución ucraniana. Esas son las líneas rojas, pero ¿qué tal hablar del llamado a las elecciones presidenciales por parte de Ucrania? ¿Podría ser esa una de las concesiones que dé su país? Well, according to the law, you cannot hold elections in Ukraine during the war, and it's a rule widespread across the world. I heard the argument that the United States did hold elections during the Second World War, but listen, there was no war in the territory of the United States, okay? We have daily missile attacks, drone attacks, frontline is moving. It's even technically very difficult to hold them. But you are right in a sense that the moment will come when these elections will have to be held. And I just don't feel the appetite among Ukrainians themselves to hold elections under these conditions. But the moment there is an opportunity and a legal window for elections, they will be held. And
I'm pretty certain that people of Ukraine will be very tough in making their choices. Jennifer, el señor Kuleva nos dice que de acuerdo con la ley no puede haber elecciones en tiempo de guerra. Es una norma que es bien conocida en el mundo. Él dice que cree que en los Estados Unidos pues hubo elecciones en la Segunda Guerra Mundial, pero claro, es que en Estados Unidos, en su territorio, no estaba transcurriendo la guerra. Todos los días en Ucrania, dice el invitado, tenemos ataques de misiles, de drones, avances en la primera línea de fuego. Hasta en lo técnico, dice él, es muy difícil contenerlos. Pero dice que usted, Jennifer, tiene razón en el sentido de que el momento llegará en que estas elecciones se realicen. Que no cree que los ucranianos quieran elegir en estas condiciones, eso sí lo aclara, pero que sí hay una oportunidad, una ventana legal para las elecciones, que él está seguro de que los ucranianos harán pues tomarán el paso adelante y harán una elección fuerte, tomarán una decisión fuerte. Ex canciller, yo sí quería aprovechar este momento y consultarle a usted, que estuvo al lado de Zelensky durante 4 años, desde su punto de vista, ¿cuáles han sido los errores, si es que ha cometido algunos, del presidente Zelensky desde que inició esta invasión? The start of the invasion. Well, actually, I think he has been quite a strong and exemplary war leader since the invasion. But it's clear that we should have taken warnings about the imminence of invasion more seriously and better prepare for the Russian invasion. A more strategic mistake that Ukraine made, I wouldn't blame personally President Zelensky for it, but we as a government made, was underestimating the influence of MAGA faction in the United States. I deliberately am not saying deliberately Trump, but MAGA influence. But I'm afraid that not only Ukraine made this mistake, but also other European nations. Esta respuesta es muy interesante. Jennifer nos dice que él cree que Zelensky ha sido un líder en tiempos de guerra ejemplar desde la invasión, pero es claro que se debieron haber tomado precauciones ante la inminencia de la invasión. Se debió haber tomado más en serio la amenaza de una invasión por parte de Rusia. Ahora, del error estratégico más grande de Ucrania, pues él dice que él no culparía a Zelensky, sino que él culparía al gobierno, y fue subestimar la influencia de MAGA, de Make America Great Again, en Estados Unidos. Y él dice, él señala muy precisamente, deliberadamente quiero decir MAGA y no Donald Trump. Y dice que él se teme pues que no solamente fue Ucrania, sino que fue un error de todos los países europeos. Sí, ex canciller, acá hay una cosa clave, y es que Putin ha dicho muchas veces que Ucrania tiene que aceptar que Crimea ya es parte del territorio ruso para poder hacer un acuerdo de paz. ¿Cree usted que de pronto Ucrania terminará aceptando eso, que Crimea ya es de Rusia? Well, Crimea is not the turning point. If it was only about Crimea, Putin would not have launched the invasion in 2022. Crimea was illegally, but under Russian effective control between 2014 and 2022 for 8 years. There were zero chances for that Ukraine would resort to military means to take Crimea back from Russia. And if it was only about Crimea, it would have lasted like this until now. Sí, el invitado Sebastián nos dice que Crimea no es el punto de giro. Si se tratara todo solo acerca de Crimea, pues Putin habría no habría lanzado la invasión a Ucrania en el año 2022. Él dice que Crimea fue una acción ilegal, pero que estuvo bajo el control efectivo ruso entre 2014 y 2022, que no habría chance de que Ucrania se tomara Crimea, tomara a Crimea de Rusia por medios militares, es decir, Ucrania no tendría cómo defender a Crimea, y que si se tratara solo de Crimea, pues se hubiera mantenido hasta el momento. Pero entonces yo le quiero preguntar una cosa al ex canciller, y es, si Crimea no está en el papel, ex canciller, ¿cuáles son realmente las intenciones de Rusia?
The answer that I gave you a couple of minutes ago, it is the right of Ukraine to exist as an independent European nation. Camila, el ex canciller Kuleva dice que la respuesta la dio hace unos minutos. Aquí lo que se está debatiendo es el derecho de Ucrania a existir como una nación europea independiente. Ex canciller, aquí tuvimos a la Premio Nobel de Paz, Oleksandra Matvichuk, y en esta entrevista que le hicimos a ella, le preguntamos si ella como Premio Nobel de Paz perdonaría lo que Vladimir Putin y los rusos le hicieron a su país, y ella habló de que para lograr ese perdón primero tiene que haber justicia. Yo le hago la misma pregunta. ¿Usted perdonaría a Putin y a los rusos sobre la invasión que ha hecho el país sobre el suyo? Well, you see, I'm a Christian, and I believe that everything can be forgiven and should be forgiven. The question is when and how. And I believe that the people of Ukraine will be able to forgive the people of Russia when they recognize that waging this war, waging in 2022, waging aggression in 2014 was a mistake, and they apologize to the victims, to the innocent victims of the war and all the pain inflicted on the people of Ukraine. We did not start this war, so therefore the first step towards forgiveness must be made by those who started this war. El ex canciller Kuleva nos dice que él es cristiano y que cree que todo puede ser perdonado y debe ser perdonado. La pregunta es cuándo y cómo. Y él cree que la gente de Ucrania será capaz de perdonar a la gente de Rusia cuando ellos reconozcan que no debieron impulsar esta guerra, esta invasión en 2022 y en 2014 en Crimea, que eso fue un error. Y que ellos, pues los rusos le deben pedir perdón a las víctimas inocentes de la guerra por lo que le han causado al pueblo ucraniano. Y finalmente dice pues que el primer paso para el perdón lo debe dar es el agresor, aquellos que empezaron la guerra. Y yo tengo una última pregunta para usted, ex canciller, agradeciéndole enormemente su tiempo, además en un momento tan importante en donde Ucrania pues está en las noticias del mundo, y es ¿qué podemos esperar de las organizaciones multilaterales en medio de tantos conflictos que estamos experimentando? ¿Cree usted que tiene una deuda con el mundo de estas organizaciones y que se han quedado realmente cortas en actuar? You know, conversations about multilateralism remind me conversations about God and religion. Some people say, you see, crimes are still committed and there is a lot of injustice in this world, therefore God does not exist and we don't need it. But others say, well, but maybe there will be even more injustice and suffering and death in the world if we reject God. And then they engage in an endless discussion about the importance of it. It's exactly the same thing with international organizations. Claro que sí. Pues, ex canciller, muchas gracias por estar con nosotros. Dmytro Kuleva, canciller de Ucrania entre el 2020 y el 2024, hasta el año pasado. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. It was a very pleasant conversation. Good luck. Bye bye. Muchas gracias. ¿Qué nos dijo Ana Cristina esa última pregunta sobre las multilaterales que le hacía yo al ex canciller? Nos hace una comparación muy interesante, Camila, el invitado, y nos dice lo siguiente: las conversaciones sobre multilateralismo me recuerdan las conversaciones sobre Dios y la religión. Algunos pueden decir, los crímenes todavía se cometen, hay mucha injusticia en el mundo, por lo tanto Dios no existe y no lo necesitamos. Pero otros podrían decir, ¿no habría tal vez menos injusticia y sufrimiento y muerte en el mundo si rechazamos a Dios?
Entonces, él dice que así es como la gente se engancha en discusiones eternas y que lo mismo parece es lo que pasa con esta discusión en torno a las organizaciones internacionales. Pues ahí estaba, qué buen personaje Gonzalo, sobre todo en estos momentos en donde Ucrania es protagonista de las reuniones de los líderes mundiales y este señor que fue canciller hasta el año pasado de Ucrania. Pero quiero irme para el Congreso de la República, vamos a ver si está Andrés Carmona porque estamos pendientes